Se cuenta la historia de un capitán, de un marinero, que cada vez que iba con su barco y emprendía un viaje en el mar, se perdía, cada vez, sin excepción. Sus amigos, que sabían que este era el patrón, de que él iba y después no encontraba cómo volver, decidieron regalarle una brújula para que no se perdiera. Y resulta que después de regalarle la brújula, este hombre emprendió otro viaje con su barco y nuevamente se perdió. Los amigos tuvieron que ir y rescatarlo y estaban súper frustrados y dijeron: ¿cómo puede ser? Llevaste la brújula, ¿por qué te perdiste? Y el hombre contaba, dice: no, lo que pasa es que yo estaba tratando de ir norte y cada vez que ponía la brújula me marcaba sudeste, y por más que yo intentaba mover la agujita, me seguía indicando sudeste y yo quería ir norte. El hombre estaba tan convencido de que él sabía dónde estaba el norte, que creía que él tenía razón y que la brújula estaba equivocada, que pensó que la brújula no servía y lo terminó tirando. A veces nosotros, en nuestra vida, estamos tan convencidos que sabemos el camino, que tiramos la brújula que Dios nos ha dado en su palabra, en su espíritu, que nos quiere mostrar el camino en que debemos andar. Y nosotros, en nuestra terquedad, intentamos caminar en nuestro camino. Hoy queremos mirar Génesis 24. Génesis 24. Y estamos terminando la sección de Abraham. El título de la charla es que Dios guía al siervo obediente. Dios guía al siervo obediente. Y lo que vamos a ver en este pasaje es que Dios va a guiar a este siervo de Abraham, que fue obediente a todo lo que Abraham le pidió, fue obediente a lo que Dios le estaba pidiendo. Y de la misma manera, Dios te guía a vos, me guía a mí, cuando estamos dispuestos a seguirlo. La Biblia habla en el Nuevo Testamento que nosotros somos siervos de Jesucristo, que antes de conocer a Dios, antes de experimentar la conversión, antes de experimentar el nuevo nacimiento, éramos esclavos al pecado, pero que ahora que hemos decidido seguir a Jesucristo somos siervos. Y a veces nos olvidamos de eso, que nuestra vida tiene que ver con Él, nuestra vida tiene que ver con decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Somos siervos de Jesucristo. Y así como el siervo obediente, Dios nos guía. Pero no guía a cualquiera, guía a la persona que está dispuesto a seguirlo. Dios guía a la persona que está dispuesto a seguirlo, como la brújula. Si el hombre confiaba en esa brújula, lo iba a guiar por el camino seguro. Y así también, si nosotros confiamos en Dios, Él nos guía. Génesis 24, estamos en una sección donde ya termina la historia de Abraham. Hasta ahora, si repasamos Génesis, tiene dos partes principales el libro. Los primeros 11 capítulos son 4 eventos muy grandes: la creación, la caída, el diluvio y las naciones, o la Torre de Babel. Y en la segunda parte del libro de Génesis, a partir del capítulo 12, tenemos 4 personajes principales: Abraham, Isaac, Jacob y José. Y que el mensaje de Génesis tiene que ver con el establecimiento que Dios está haciendo de un pueblo a través de Abraham, a través del pacto abrámico, para darse a conocer a todas las naciones. Uno de los capítulos más claves de todo el libro de Génesis fue el capítulo 12, donde vimos que Dios promete a través de Abraham dar tierra, descendencia y bendición, que Dios quiere darse a conocer, que siempre el propósito de Dios ha sido en la Biblia darse a conocer a las naciones. En el Antiguo Testamento, a partir de Abraham, era a través de la nación de Israel. En esta era es a través de la iglesia, que Dios quiere darse a conocer, y que hoy en el mundo hay iglesias que se están siendo plantadas en muchas naciones, en muchos pueblos, y Dios se está dando a conocer a través de la iglesia. Dios se está dando a conocer en Citibel, a través de la iglesia bíblica de Citibel. Y estamos en una sección donde ya vamos a pasar al próximo personaje. Es una sección de transición. La semana pasada vimos el capítulo 23, donde hablamos de la sepultura de Sara, y dijimos qué podemos sacar de provecho para nuestra vida estudiando la sepultura de la esposa de Abraham. Pero vimos que Abraham enterró a su esposa en un lugar que no era normal. Vos siempre enterrabas a tus familiares en tu tierra,
Y Abraham no era de esta tierra, era un extranjero, un peregrino. Compró tierra, es más, es el primer pedazo de tierra que pertenece a Abraham y a sus descendientes, que finalmente van a poseer toda la tierra. Y vimos que lo que podemos aprender del capítulo previo es que Abraham entendió que las promesas de Dios se extienden más allá de nuestra vida. Y nosotros también podemos vivir pensando que esta vida no es todo. Dios nos ha pedido que vivamos con una perspectiva eterna de las cosas. Y terminamos entonces esta sección que es un epílogo. La semana que viene ya entramos a mirar más la historia de Isaac y de Jacob con Abraham buscando una esposa para Isaac. Miren cómo empieza el primer versículo. Dice, Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Es una etapa donde después de haber pasado la prueba que pasó en el capítulo 22, donde Dios le había pedido que entregue a su hijo Isaac, y él obedeció con una obediencia inmediata, vemos un Abraham que creció en su fe, porque no siempre actuó bien. Y eso es lo precioso que hemos notado en la Biblia, es que los personajes nos muestran todos, sus defectos, sus fortalezas, porque son como nosotros. Y que la Biblia nos pide imitar su fe, viendo que son personas imperfectas, que Dios va madurando su fe. Pero vemos un Abraham que maduró en su fe, que estaba dispuesto a hacer lo más difícil de todo, y una obediencia inmediata a entregar a Isaac, y una confianza que de alguna manera las promesas de Dios, de que la descendencia iba a ser a través de Isaac, se iba a cumplir. Y ahora vemos que él está bendecido, está llegando cerca del final de su vida, ya sepultó a su esposa, y ahora está preparando, se da cuenta, la promesa de Dios con respecto a Isaac, la descendencia, Dios la cumplió. A pesar de que parecía que no venía el tiempo, pasaban los años, y yo dudé y mi esposa dudó, mi esposa se rió frente a la promesa de Dios, por eso Isaac, el nombre es risa, que también se rió de alegría, primero una risa de incredulidad, una risa de alegría cuando nació. Dios fue fiel a cumplir su palabra. Pero había otro aspecto de la promesa de Dios que todavía no se había cumplido, que era poseer la tierra. Y Abraham no supo que no iba a pasar en su vida, hasta ahora se está dando cuenta, bueno, será entonces que yo no voy a poseer la tierra en mi vida, sino que va a ser, Dios prometió que mi descendencia iba a poseer la tierra. Y prepara las cosas para la próxima generación, prepara lo necesario para su hijo Isaac. En el versículo 2 dice, Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Es la única vez que vemos un juramento. En Génesis hay una situación más, pero hay 2 veces solamente en Génesis donde aparece un juramento así. Ponía la mano en el muslo cerca del lugar de la procreación, porque tiene que ver con el pacto abrámico, que tiene que ver con la circuncisión, de que lo que está en juego es la descendencia que Dios ha prometido de la tierra, y es un juramento solemne, y le dice esto, te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Él está muy interesado en que Isaac no se case con una mujer cananea. Y le encarga este trabajo a la persona de más cercanía, a la persona más grande. Era muy normal para una persona de posesiones tener varios siervos. El que estaba a cargo de toda la casa le dice, quiero que me jures delante de Dios que Isaac no se va a casar con una mujer cananea. Vamos a ver más adelante que Esaú se casó. Miren para adelante un minutito. En el capítulo 26, hacia el final, versículo 34, dice, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judit, hija de Beri hitita, y con Basemat, hija de Elón hitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Qué interesante que el texto nos aclara eso, el problema de casarse mal. ¿Sí? Entonces, volviendo al pasaje que estamos viendo, Abraham quiere asegurarse que
Isaac se case con una mujer que teme a Dios, y no de la tierra de Canaán, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Eso es lo que le pide a Abraham. Vamos a ver que este relato son las últimas palabras de Abraham. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. Era una cosa lógica pensar. Me estás pidiendo que yo vaya y viaje cientos de kilómetros y le pida a esta persona que salga de su tierra, que deje a su familia y venga a casarse con Isaac. ¿Qué pasa si ella no quiere venir? ¿Qué hago si ella no quiere venir? Y plantea algo, frente a esta posibilidad plantea algo. Bueno, si ella no quiere venir, ¿debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? ¿Lo llevo a Isaac allá? ¿A tu tierra? Miren la respuesta de Abraham. Y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Y muy interesante lo que él responde. Primero habla de los atributos de Dios. Dios es el Señor, que es la palabra específica para el Dios de Israel, el nombre del Dios de Israel. Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, Dios ya me sacó de esa tierra y me prometió esto, me prometió que a tu descendencia te voy a dar esta tierra. Entonces, ella tiene que venir acá, él no tiene que casarse con una mujer cananea y él no tiene que ir para allá. Es muy específico lo que le pide. Tiene que ser de mis parientes, que no sea cananea, que él no vaya allá y que ella venga acá. Porque esta es la manera que se va a continuar la promesa de Dios. Y tiene tanta confianza que esto se va a dar que dice, Él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Y son las últimas palabras de Abraham que escuchamos. Vamos a ver su muerte en el capítulo que sigue, pero ya son las últimas palabras. Las primeras palabras de Abraham lo vemos en Génesis 15, donde él está dudando, porque no ve la descendencia todavía. Las últimas palabras de Abraham son palabras de fe. Dios va a mandar a su ángel y va a proveer lo necesario para que esto se dé. Así que ese es el juramento. Termina una escena de esta historia y sigue la próxima escena en el versículo 10. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Es un viaje que hubiera tardado días, cientos de kilómetros, y lo que vamos a ver en este siervo es que es un siervo obediente, no cuestiona, no está pensando en él, está pensando en cumplir la voluntad de su señor. El viaje lo describe en un solo versículo porque no es el enfoque es lo que va a ocurrir cuando llega. En el versículo 11 dice, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Entonces va al lugar indicado, está buscando una esposa y va donde están las mujeres. Va al lugar correcto. Pero miren lo que hace este hombre. Muchos han predicado este pasaje como un pasaje que habla del matrimonio y habla de los principios bíblicos sobre cómo buscar una esposa. Y si bien uno puede extraer principios de este pasaje, de la oración, de la confianza, de la provisión de Dios, el pasaje principalmente tiene que ver con la guía de Dios a través de las circunstancias en nuestra vida, sea para nuestro cónyuge, sea para buscar un trabajo, sea para tomar una decisión ministerial, sea para lo que sea, que Dios es el Dios que guía a aquellos que lo están buscando y siguiendo. Y miren la oración en el versículo 12. Dice, oh Señor Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy
y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Lo que vamos a ver en este relato, que no hay milagros, en el sentido típico que pensamos en la palabra milagro, de algo extraordinario. No escuchamos en ningún momento la voz de Dios. Sin embargo, lo que este pasaje nos muestra, este es el actuar más normal de Dios, actuando a través de la oración, actuando a través de la providencia, de las circunstancias, soberanamente haciendo su voluntad. Y esta es la oración que él hace, versículo 13. He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Está en el lugar indicado. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que me has mostrado misericordia a mi Señor. Entonces una oración muy específica. Dice, bueno, que sea una mujer que ofrece darme agua, y que cuando yo le pida agua no solamente me da agua, sino que ofrece también dar agua a mis camellos. Dudé en contar esta historia, pero la voy a contar. Cuando Caro y yo nos casamos, Dios hizo algo extraordinario, porque lo que vamos a ver, esta oración es extraordinaria. Dios no podemos esperar que nosotros oremos de esta manera cada vez y pidamos una señal y Dios va a responder. No es el patrón normal en las Escrituras, pero vemos momentos como Gedeón, donde pone Dios a prueba. Vemos momentos acá donde es una situación muy particular, donde Dios va a proveer la esposa a Isaac, va a proveer la línea para la descendencia de Abraham, donde Dios actúa de esta manera. Cuando yo conocí a Caro, nosotros empezamos a hacer lo que llamamos en ese momento amigos especiales. No éramos ni novios ni amigos, algo en el medio. Y ella tenía bien en claro que yo tenía un llamado para el ministerio, tenía un deseo eventualmente de mudarme a Citibel, porque yo estaba viviendo en Merlo en ese momento, ella es de Merlo, zona oeste. Y en un momento de nuestra relación empezó a dudar, porque veía que esto va para el matrimonio, empezó a dudar y oró. Estaba leyendo el Salmo 45 y 2 versículos que ella leyó, pareciera que Dios le hablaba a ella a través de esos versículos. Los versículos tienen un contexto particular. Después, cuando ella me contó la historia, yo analizaba la exégesis del pasaje, si ella había interpretado bien, etc. Pero ella sintió que Dios le había hablado a través de estos versículos, y sin embargo los versículos están en un contexto de boda, del Salmo 45. Y de alguna manera sintió, bueno, Dios me está hablando a mi situación, de estas dudas que yo tengo, de seguir, de casarme con Greg, sabiendo que involucraría dejar a mi familia, sabiendo que por ahí yo sentía que tenía otro llamado a lo que él tiene, y estaban estas dudas. Y había 2 versículos que pareciera que Dios le estaba hablando a ella, específicamente, sobre esta situación. Y ella entonces dijo, bueno, pero capaz soy yo y estoy leyendo algo que Dios no me quiere decir. Y entonces oró, bueno, Señor, yo te pido que si vos me estás hablando a través de estos 2 versículos, que vos traigas una persona que me pregunte sobre estos mismos 2 versículos sin que yo diga nada. Muy específico. Que me pregunte sobre estos 2 versículos sin que yo diga nada. A los 3 días, su mejor amiga, en su momento Marisol, dijo, Caro, estuve leyendo mi devocional y yo dudé si debería compartirte esto o no, pero estaba leyendo algo y pensé en vos, sabía que vos estás luchando con duda en tu relación con Greg, y sentí que yo debía compartirte este pasaje. Y ella había leído Salmo 45, 10 y 11. Y entonces Caro le preguntó, bueno, ¿qué libro? El libro de Salmos. ¿Qué capítulo? Capítulo 45. ¿Qué versículos? 10 y el 11. Y ella empezó a llorar, que Dios había contestado muy específico. Y esto es lo que el pasaje dice. Yo siempre digo,
lo que me dijo un amigo, tenés que poner ese pasaje bien en grande atrás, porque dice esto. Entonces el rey deseará tu hermosura, el rey soy yo. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Perdón, el versículo previo, me salté al 11. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Las dos cosas que ella luchaba, de dejar su familia y de entender si debería seguir mi llamado. Dios le había hablado a través de este pasaje y lo confirmó. Cuando ella me compartió eso, dije, bueno, ¿cuándo nos casamos? ¿Cuándo nos casamos? Y nos casamos pronto, después de eso. Dudé en compartir eso porque no siempre Dios guía de una manera tan específica, tan clara. Pero a veces Dios puede, si Él quiere, hacer ese tipo de cosas como hizo acá, como hizo en nuestra vida y como seguramente ha hecho en la vida de muchos, de guiarte con tanta claridad. Pero a veces, la mayoría de las veces, Dios nos guía a través de la oración, a través de las circunstancias, a través del consejo de otros, que también estaban todas estas otras cosas para nuestra decisión de casarnos. El punto es que Dios nos guía. Mire cómo sigue el relato. Él pide esto, que es una oración bastante específica, y en el versículo 15 dice, sucedió que antes de haber terminado de hablar, es decir, está orando y ya llegó la respuesta. Y ahí vemos la soberanía de Dios, de que Dios puso esto en el corazón de este siervo para orar, porque él ya está moviendo las piezas a responder la oración antes de que termine de orar lo que está orando. Que Dios es un Dios que actúa a través de nuestra oración y también Dios mismo pone en nuestro corazón cosas para que oremos, para que después Él responda a esas oraciones que ya está actuando para hacer, a veces aún antes de terminar de orar lo que estamos orando. Versículo 15, sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, y va a dar una descripción que no siempre da de toda su rama, su genealogía familiar, hijo de Milca, mujer de Nacor, ¿qué más dice? Hermano de Abraham, ¿sí? Es parte de la familia de Abraham, que había dicho a Abraham, busca a alguien entre mis parientes. En ese tiempo era normal casarse entre parientes. La familia de Abraham, si bien Abraham fue el que Dios llamó, también sabía del actuar de Dios sobre la vida de Abraham. Sabía del Dios de Abraham, lo que Dios había hecho en la vida de Abraham. Y oh casualidad que la primera persona en aparecer en un pueblo donde había muchas personas es familiar de Abraham. Y así Dios obra a veces en nuestra vida, donde lo que parece una casualidad en realidad son las circunstancias soberanas de Dios moviendo las piezas de tal manera que Él está cumpliendo su voluntad. Salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro. Hasta ahora no sabe quién es, pero bueno, acá está la primera oportunidad para ver si Dios va a responder lo que yo le pedí. ¿Qué le pidió el siervo? Que le dé agua y que ofrezca ¿qué? Agua a los camellos. Y si es esto, entonces quizás Dios está respondiendo a mi oración. El siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, miren la respuesta de ella. Él había pedido que ella diga, bebe y también daré de beber a tus camellos. Bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Y quiero que se imagine esto visualmente. Ella responde, le dice, bueno, toma el agua, le ofrece agua y él está tomando agua. Y el próximo versículo dice, cuando había terminado de darle de beber. Es decir, está en suspenso, como una película de suspenso donde quizás no es la persona. No dijo la segunda parte. No dijo, bebe y también te daré de beber a tus camellos. Simplemente me dio a tomar y él está tomando y silencio. Pero ya viene el momento. Versículo 19. Dijo, sacaré también para tus camellos
hasta que hayan terminado de beber. Ahora, lo que esto significaba, darle de tomar, los cabellos, era mucha cantidad de agua, más o menos significaría bajar 100 veces el cántaro para poder darle de tomar a 10 camellos. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Seguramente llevaría más o menos 1 hora hacer esto en el calor del día. Entre tanto, el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. La pregunta es, bueno, ya está, ya dijo lo que tenía que decir. ¿Por qué está mirando para ver si Dios le dio éxito o no? Porque todavía no sabe quién es. No sabe quién es. Dios respondió a esta oración, pero no sabe quién es esta persona. Tiene que ser alguien que es de la familia de Abraham. Y él no sabe eso todavía. Versículo 22, y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro, y dijo, ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella le dijo, soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a luz a Nacor. Nacor es el hermano de Abraham. Y le dijo además, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se postró, ¿y qué hizo? Adoró al Señor. De todas las personas que pudieron haber salido, salió un pariente de Abraham. Y no solamente eso, sino que lloré esto y se dio así. Lo que vemos es la mano de Dios invisiblemente operando soberanamente a través de las circunstancias. Y la realidad es que en tu vida Dios está obrando soberanamente, invisiblemente, a través de tus circunstancias. El Nuevo Testamento nos dice que todas las cosas que nos suceden, no algunas, no la mayoría, todas, absolutamente todas, Romanos 8:28, que Dios las usa para bien. Aún el pecado de otros, aún nuestras fallas, aún las cosas que no entendemos, enfermedades, dificultades, situaciones que pensamos que se dio de una manera, se dio de otra manera, personas difíciles en nuestra vida, todo, absolutamente todo, está bajo la mano soberana de Dios. Y Dios lo está usando para tu bien. Qué importante es reconocer en nuestra vida la mano invisible de Dios. Que Dios está actuando. No hay una circunstancia para el creyente, para el Hijo de Dios, que no tenga que ver con la mano soberana de Dios, moviendo esa circunstancia para cumplir bien en tu vida, aun cuando no entendemos cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Dios usa todo, absolutamente todo, para nuestro bien. Y está obrando y está activo en tu vida, aun cuando no lo ves. Y vemos que este hombre, frente a la respuesta, es la mujer correcta, la familia correcta, es una respuesta a lo que él oró. Adora a Dios. Adora a Dios. Dios está respondiendo mi oración. Él es fiel. Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. Y el Señor, y esta es una de las partes claves de todo el relato, que es lo que podemos aprender para nosotros hoy. Me ha guiado. El Señor me ha guiado. Dios es un Dios que guía a su pueblo. Si sos un hijo de Dios, Él te guía. Si vos lo seguís. Él te guía si vos lo seguís. Dios es un Dios que guía al siervo obediente, que guía a sus hijos, que guía a aquellos que lo buscan. Me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Versículo 28, la joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Este tipo es un personaje, es un chanta. Ya lo vamos a conocer más adelante con Jacob, ¿sí? Es un engañador. Y ya tenemos algo de él en este relato. ¿Sí? No nos cuenta demasiado, pero ya lo vamos a conocer a Labán.
Labán salió corriendo hacia el hombre afuera a la fuente. Y sucedió, miren lo primero que dice de este hombre, que cuando él vio ¿qué? El anillo y los brazaletes en las manos de su hermana. Y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo, esto es lo que el hombre me dijo, Labán fue al hombre, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, entra bendito del Señor. Está mirando la plata. Lo vamos a ver. Es consistente. Si uno lo lee a este punto quizás no sabe. Pero uno sigue leyendo la historia de Labán, le encanta el dinero. Y es un engañador, como lo fue Jacob. Es un engañador. ¿Por qué estás afuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa y Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que estaban con él. Nos enteramos que el siervo no viajó solo, viajó con un grupo de siervos también, un grupo de personas que lo acompañaron en este viaje. Versículo 33, pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje, porque a esta altura el que tiene conocimiento es el siervo, sabe que salió esta mujer, cuando yo estaba orando, ofreció agua a los camellos, es la familia de Abraham, todo se está dando, pero Rebeca no sabe nada todavía, ¿sí? Y esta familia tampoco, simplemente ve que le regaló un montón de cosas y están chochos de que este hombre ha sido generoso. Y entonces yo no voy a comer todavía, hasta que no les diga para qué vine. Está determinado en obedecer lo que Abraham le había pedido. Entonces dijo, soy siervo de Abraham. Es decir, soy siervo de uno de tus parientes. Y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, la mujer de mi Señor, le dio a luz un hijo a mi Señor en su vejez. Y mi Señor le ha dado a él todo lo que posee. El siervo de Abraham pudo observar la mano de Dios obrando sobre la vida de Abraham. Él vio el milagro en la vida de Sara, de tener un bebé siendo tan grande, vio cómo Dios había bendecido materialmente a Abraham y observa este Dios grandioso. Mi Señor me hizo jurar diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo. Y lo que continúa es toda una repetición de lo que ya sucedió. Para la mente occidental parece tedioso, repetitivo, va a describir todo lo que recién leímos. No lo vamos a leer, quédense tranquilos. Pero para la mente hebrea, el hecho de que se repite de vuelta lo mismo, cuando normalmente no hay tinta gastada, cuando no hay detalles irrelevantes, tiene que ver con una manera de subrayar esta parte del texto. Esta parte es importantísima y por eso se repite, ¿sí? Porque es la mano de Dios actuando soberanamente sobre estas circunstancias. Menciona, después de haber contado todo lo que ya había sucedido, en el versículo 48, me postré y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar la hija del pariente de mi Señor para su hijo. Nuevamente enfatizando, Dios me guió a hacer su voluntad. Porque Dios nos guía cuando nosotros los estamos siguiendo a Él. Cuando nosotros estamos determinados, como este siervo, a obedecerlo. Él nos va a guiar siempre. Está muy interesado en guiarte a vos, cuando vos estás determinado en seguirlo a Él. En el versículo 49, ahora pues, si habéis de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, decídmelo, y si no, decídmelo también, para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Es decir, hasta ahora se ha dado todo, esto parece de ser del Señor. Respondió la oración, esta mujer ofreció dar agua a los camellos, es de la familia,
todo se ha dado bien, pero faltan algunas trabas más todavía. Uno es que esta familia la deje ir. Era importantísimo en esta era que la familia aceptara y dejara entregar a su hija. Y no era cualquier cosa, era entregarla para no verla en quién sabe cuánto tiempo. Se iba a ir de sus parientes. Algunos han visto la salida de Rebeca de su tierra como una, entre comillas, una Abraham femenina. De que ella, Dios la llama a dejar su familia, su tierra, todo, para ir con Isaac, para seguirlo a Isaac. Mira la respuesta de Labán y Betuel, en versículo 50. Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto. No podemos decirte que está mal ni que está bien. Es decir, no están chochos con la idea. Porque a veces la voluntad de Dios podemos verla claramente y no necesariamente es lo que más nos gusta. Pero saben que es la mano soberana de Dios. Aún Labán tiene que admitir, es obvio que la mano soberana del Dios de Abraham está actuando y que esto es la voluntad de Dios. He aquí, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, ¿qué hizo? Se postró en tierra delante del Señor. Nuevamente, cada vez que él ve que Dios está actuando, interviniendo, proveyendo, abriendo puertas, adora. Y así debería ser en tu vida y en mi vida. Cuando nosotros vemos que Dios abre puertas y vemos su guía sobre nuestra vida y vemos que se están dando semáforos verdes que son claramente de Él, debemos postrarnos y adorarlo a nuestro Dios. En el versículo 53, y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca, dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Esto era costumbre, cuando alguien se casaba, de entregar ciertas cosas a la familia. Después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron la noche. Cuando se levantaron por la mañana, él dijo, enviadme a mi señor. Estoy listo para salir. Pero el hermano y la madre de ella dijeron, permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizás 10. Después se irá. Otra traba. ¿Sí? La demora. Lógicamente la familia no quería que se vaya pronto. Quédate un tiempito, quizás 10, un tiempo indefinido. En el versículo 56, y él les dijo, no me detengáis, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, enviadme para que vaya a mi Señor. Y ellos dijeron, llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Nuevamente, una traba, otro obstáculo más. Dependiendo de lo que diga Rebeca, la familia va a determinar si ella se va o no. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y ella dijo, me iré. Y enviaron a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Interesante que dice esto porque en realidad iba a suceder exactamente esto. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? ¿Cómo iba a ser la descendencia de Abraham? ¿Recuerdan? Como las estrellas, ¿sí? O como el polvo de la arena, es decir, innumerable, muchísimo. Rebeca también, a través de Rebeca iban a venir muchos descendientes. El relato termina con el encuentro de Isaac y Rebeca. Se levantó Rebeca con sus doncellas, también viajando con una compañía, y montadas en los camellos siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y partió. Isaac había venido a ver la Jaroi, pues habitaba en la tierra del Negev. Y por la tarde Isaac salió a meditar al campo, y alzó los ojos y miró y aquí venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos, y cuando vio a Isaac, bajó del camello, y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor. Miren la respuesta de ella, la reverencia. Y ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac
la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Rebeca termina reemplazando a Sara, entra a la tienda de Sara y se convierte en la nueva matriarca. Quisiera terminar con una exhortación, el Salmo 32, versículo 8 y 9, me dice esto. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Eso es una promesa para vos, como hijo de Dios. Si vos estás en un punto donde dudás para dónde tenés que ir, Dios se compromete a guiarte. Dios promete guiarte. Pero es muy importante leer el versículo que lo sigue. El versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. No seas como una bestia, como un animal, que la única manera de que va a responder es causando dolor. A veces Dios tiene que intervenir en nuestra vida causando dolor, y a veces el propósito de ese dolor es porque no estamos dispuestos, rendidos a seguirlo a Él. Dios se ha comprometido a guiarte a vos en todas las áreas, cuando vos estás comprometido a seguirlo a Él. ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica? Seguir a Jesús. ¿Y cómo se manifiesta en la práctica? Escuchar su vida. Seguimos a Jesús cuando buscamos priorizar un tiempo cada día abriendo la Biblia y reconociendo: yo no tengo la sabiduría que necesito para vivir la vida que vos me pedís. Necesito escuchar de tu voz. Seguimos a Jesús cuando buscamos tener un tiempo de calidad con Él en oración, intercesión por otros, presentando nuestras ansiedades. Eso significa seguir a Jesús. Seguimos a Jesús cuando estamos conectados con el cuerpo de Cristo, cuando no estamos aislados. Estamos con otros que nos conocen, compartimos luchas, compartimos lo que estamos pasando, porque reconocemos la necesidad de estar en cuerpo. Estamos siguiendo a Jesús cuando estamos haciendo eso. Seguimos a Jesús cuando escuchamos la voz de nuestros líderes, cuando buscamos someternos a su autoridad. Aun cuando pensaríamos que deberíamos tomar otro camino, buscamos sujetarnos. Estamos siguiendo a Jesús cuando estamos haciendo eso. Seguimos a Jesús cuando estamos buscando consejo de otros para las decisiones que tomamos y no estamos tomándolo de manera independiente. Y entonces la manera que Dios guía al siervo obediente, la manera que Dios te guía a vos, cuando vos estás buscando servirlo, estás buscando seguirlo, Dios está comprometido a guiarte. No tenés que preocuparte si me va a guiar o no, te va a guiar cuando vos lo estás siguiendo a Él. Te guía a través de su palabra, te guía a través del consejo de otros, te guía a través de la voz del Espíritu Santo, te guía a través de la oración, te guía a través de las circunstancias que Dios pone en tu vida. Cuando yo estoy tratando de saber para dónde tengo que ir, son varias cosas que Dios va a utilizar, pero las circunstancias son parte de eso. Cuando se dan semáforos rojos, puertas cerradas, a veces eso es Dios diciendo: no quiero que vayas para allá. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo intentó hacer algo bueno, estaba buscando predicar en una zona y el texto dice que el Espíritu de Dios no nos permitió ir a tal lado. Dios había cerrado la puerta con circunstancias. Y en nuestra vida Dios cierra puertas y abre puertas a través de las circunstancias. Pero Él nos guía, Él nos guía. Y si vos estás comprometido a seguirlo a Él, Él está comprometido a guiarte. ¿Y cuándo no estás comprometido a seguirlo? Si sos su hijo, Él va a hacer como se hace con un caballo. Un poquito de dolor para encaminarte en la dirección correcta. Vamos a orar.
Padre, queremos responder a tu palabra. Vos estás comprometido a guiarnos. A veces nosotros queremos que vos nos sigas a nosotros en nuestros planes. Pero la realidad bíblica es que nosotros debemos seguirte a vos en tus planes, como lo has revelado en tu palabra. Sujetarnos a ellas, ahí donde encontramos paz, ahí donde sabemos que estamos en el centro de tu voluntad. Y ahí es donde vos prometés guiarnos con claridad, a través de la oración, a través de escuchar tu voz en tu palabra, a través de estas cosas. Vos estás comprometido en guiarnos, como guiaste al pueblo de Israel en el desierto, que cuando se levantaba la nube se movían, y cuando frenaba esa nube se quedaban quietos. Así también nosotros, Señor, queremos tener esta dependencia como niños con nuestro Padre, de decir, yo no estoy en esta tierra, bueno, me salvaste para que yo haga mi voluntad, Señor, sino para hacer la tuya. Y a veces vos ponés trabas, porque nosotros somos como ese capitán, ese marinero, que quiere hacer lo que quiere hacer, y va a ignorar la brújula, porque está tan convencido que sabe para dónde tiene que ir. Cuando vos nos estás diciendo, anda por acá. Ayúdanos, Señor, a sujetar nuestra voluntad a la tuya, escuchando lo que vos revelás en tu palabra, buscando seguirte, Señor, tomando nuestra cruz cada día y siguiendo a Jesucristo.